Bueno, buenas noches. Es hora de comenzar con nuestro webinar de hoy, jueves 26 de marzo. Hoy les vamos a presentar al doctor Reinaldo Pacheco, médico veterinario, egresado de la Universidad Central de Venezuela, a mucho orgullo, fundador de Vetimagen, una empresa referencia en el centro de Venezuela, en la zona central de Venezuela, en Caracas específicamente. Tiene posgrados en cardiología, medicina felina, gastroenterología. Ha sido ponente nacional e internacional y tiene más de 10 años de experiencia en el área de imagenología, tanto radiología como ecografía. Hoy nos va a presentar el manejo ecográfico del paciente traumatizado y sin más lo vamos a dejar con Reinaldo Pacheco para que comparta con ustedes su experiencia. Feliz noche, Reinaldo, bienvenido. Gracias, buenas noches. Agradezco la invitación para este webinar. Este caso es bastante, lo que vamos a hablar es bastante interesante porque es el día a día para la gente que hace emergencia y para todos los que ejercemos la clínica, que en algún momento nos puede llegar un paciente traumatizado y cómo manejarlo, ¿no? Quiero que hagamos este video, que es comúnmente algo que nos puede llegar a emergencia y cómo lo vamos a abordar. Es un paciente con una disnea respiratoria dificultoso, pero hay conciencia. ¿Cómo abordaríamos a este paciente a diferencia de este otro paciente, que es un paciente inconsciente, el cual está totalmente postrado y deprimido? ¿Qué podemos hacer en esta sala con un equipo de ecografía? Uy, esto se me abre esta pantallita aquí al lado. Bueno, ¿cuál es la utilidad de la ecografía de emergencia? No es hacer diagnósticos, es simplemente tener claro qué está pasando y tener una aproximación certera a qué vamos a hacer. ¿Qué es lo que vamos a poder ver? Vamos a ver, pues, en algunos casos, fusiones, pero no vamos a saber cuál es el origen, sino cómo monitorearla y cómo lo vamos a manejar. ¿Cuáles son las técnicas que tenemos a la mano? Son estas 4 que vemos aquí, o estas 3, que podemos decir. El FAS es un estudio focalizado en puntos específicos con un ecógrafo. El A viene A por el abdomen y B, la T por el tórax. El BED Blue, lo que vamos a evaluar, lo que es el parénquima pulmonar, y el protocolo Rush ya es un conjunto de componentes que próximamente vamos a ir conversando. Vemos las siglas y qué es lo que significa lo que es el FAS. Simplemente un estudio enfocado a pacientes traumatizados con un ecosonograma. Volvemos a ver qué es lo que vemos. Vamos a ver algunas cosas que podemos revisar. Vamos a ver líquido en abdomen, podemos ver líquido en pericardio. ¿Cuál es el uso del FAS? Cada una de estas pruebas vamos a hablar independiente, pero cuando estamos haciendo el estudio o el examen, vamos a englobar estas 4 técnicas. Vamos a englobar tanto el AFAS, el TFAS, el BED Blue y el protocolo Roche. Ahorita vamos a hablar independientemente cada una, pero en los casos y ejemplos que veamos los vamos a juntar. Comencemos con el protocolo Rush, o como hablamos, el FAS. ¿Qué es lo que es el FAS? El FAS simplemente es búsqueda de líquido, solamente. Vamos a tener unos puntos específicos y vamos a ubicar si hay presencia o no de líquido libre. Es lo único que nos interesa. El protocolo Rush, ahí ya tenemos que manejar un poco más de cosas y vamos a manejar el organismo en base a estas 3 estructuras, lo que es una bomba, un tanque y las tuberías. Vamos a evaluar la volemia. ¿Qué va a hacer la bomba? La bomba va a ser el corazón. ¿Qué va a hacer el tanque? Van a ser todas las venas grandes, la vena cava, sobre todo lo que vamos a evaluar con el tanque, el llenado, o sea, cómo está ese llenado. Las tuberías son los pequeños vasos que también podemos considerarlo. ¿Qué es lo que vamos a evaluar en la bomba? Vamos a ver, el saco pericárdico, si se mantiene íntegro,
Vamos a evaluar la fracción de acortamiento, vamos a evaluar la contractibilidad y vamos a evaluar el tamaño relativo cardíaco ecográfico. No necesitamos ser ecografistas ni cardiólogos para poder evaluar esto. ¿Qué es lo que vamos a ver en la parte cardíaca? Como les comento, la relación 3:1. El lado izquierdo tiene que ser más grande que el lado derecho. El tanque, lo que vamos a evaluar es la distensión de la vena cava. Podemos entrar tanto en vena cava como en las venas yugulares para evaluar el grado de distensión que está teniendo, y eso va a estar correlacionado con el volumen de líquido que tenemos dentro del paciente. La vena cava, ¿en qué punto nos vamos a ubicar? Vamos a ubicar más o menos 2 a 3 centímetros caudal a la aurícula derecha. Y vamos a evidenciar qué tanto se colapsa esa vena cava. En inspiración se va a colapsar. Un paciente que no respire no se va a colapsar. Un paciente que está anestesiado o esté con ventilador mecánico, dependiendo de la fuerza con que manejemos la respiración, puede colapsarse o no. Ok, entonces, ¿qué es lo que buscamos? Vamos a ubicarnos generalmente, como conversé anteriormente, 2 a 3 centímetros del corazón, y al colocar el caliper en inspiración, lo máximo que debe colapsar la vena cava es un 50%. Si colapsa más, quiere decir que tenemos menos volumen de líquido en el tanque. Si colapsa menos, quiere decir que hay mucho volumen en el tanque. Las tuberías, lo que podemos ver, en algunos casos podemos ver hasta la safena, si está distendida o no, pero para eso necesitamos un transductor lineal y un poquito más de operación, ¿no? de experiencia operativa. Pero con estas dos cosas, ya con evaluar la vena cava caudal a 2-3 centímetros de la aurícula, generalmente en la entrada del tórax, en la entrada del abdomen, lo vamos a evidenciar lo que le estoy comentando. ¿Qué es lo que es el protocolo Blue? Repasando un poco, hablamos ya del AFAS, hablamos del protocolo Roche, ahora lo que es el protocolo Blue. Lo que va a ver son las superficies pulmonares. Voy a evidenciar el roce pleural y voy a evaluar la porción lateral de los campos pulmonares. Recordemos que cuando estamos hablando del pulmón, vamos ya hablando a nivel tomográfico, en una topografía tomográfica. A nivel, el pulmón se va a dividir en un aspecto lateral, central y medio, o medial también lo podemos llamar. La parte lateral es lo que está más, evidentemente más lateral, pero relacionado con la pleura visceral. Ese movimiento roce, lo que voy a buscar es el movimiento entre la pleura parietal y la pleura visceral, que debe haber algo de líquido. Si existe o no roce, o si hay algún signo de ocupamiento. ¿Cuándo tenemos que hacer el BED Blue? En un paciente que venga con una dificultad respiratoria. Recordemos, volvamos a las imágenes, recordemos al gato. El gato es un paciente para hacer un protocolo, un TIFAS y un protocolo Blue, para determinar qué está ocurriendo con ese campo pulmonar. Como vemos acá, tenemos el ABC, de que ya lo conocemos todo: aireación, respiración, lo que estamos hablando, conciencia, el circulatorio y la parte que se habla también algo de conciencia, ¿no? ¿Para qué vamos a utilizar todo esto en un paciente traumatizado, bien sea con heridas no evidentes o heridas evidentes? Ahora hablando del AFAS. ¿Cuáles son los puntos del AFAS? Van a ser el punto hepatodiafragmático, el punto esplenorrenal, el cistocólico y el hepatorrenal. ¿Qué es lo que vamos a buscar ahí? O cómo ubicamos el transductor. El transductor lo vamos a colocar con la guía hacia craneal, hacia la cabeza, en los 4 puntos. Podemos también hacer en el punto hepatodiafragmático. Si vamos a hacer un AFAS, ¿qué es lo que vamos a buscar? Simplemente líquido. Pero como conversé anteriormente, tenemos que unir estas 3 técnicas. Entonces, en un punto hepatodiafragmático, no solamente voy a buscar líquido, voy a evaluar el espacio pleural, caudal, puedo evaluar si existe o no efusión pericárdica, y voy a evaluar lo que es la vena cava caudal.
tenemos la técnica, simplemente vamos a ubicar si tenemos o no líquido libre, y ese líquido libre lo vamos a clasificar del 1 al 4. 1 es muy poco líquido, 2 es leve a moderado, 3 es cantidad ya a considerar y 6 es abundante, y ya vamos a buscar unas imágenes para que la tengamos, ¿no? En estos exámenes podemos tener un solo órgano o múltiples órganos afectados. Sobre todo tenemos que evaluar hígado y riñón y vaso, que son los órganos que generalmente más lesionados están, al igual que la vejiga. Entramos en el hepato diafragmático en una ventana subsifoidea, como vemos acá, que es lo que vamos a ubicar el traductor hacia craneal, y vamos a ver lo que es la vena cava caudal, vamos a ver las venas hepáticas, y bueno, el sistema porta también vamos a verlo, pero lo que me interesa determinar es si hay líquido o no en ese punto. Lo que hablamos ahorita, igualmente nos vamos a ubicar, aquí no lo vemos, pero en las imágenes próximas vamos a ver lo que es el aspecto caudal pleural, y podemos ver lo que es la superficie, el lóbulo accesorio. Igual podemos ver también la superficie caudal de los lóbulos diafragmáticos. Podemos ver pequeños acúmulos de líquido, podemos ver algo de líquido en estos espacios, algo de líquido acá. El hígado lo vamos a ver en la superficie. En este caso estamos viendo aquí caudalmente la superficie caudal de los lóbulos diafragmáticos, y vemos algo de líquido libre en el espacio pleural. En esta ventana subsifoidea igual podemos ver la silueta cardíaca o el corazón en este caso con una efusión pericárdica. Ahora bien, entremos ahora a una ventana subsifoidea y podemos ver una dilatación de la vena cava caudal. Cuando estamos haciendo un protocolo Roche, vemos que no se colapsa, vemos distendida, vemos que hay efusión pleural. Aquí ya evidentemente algo está pasando en este paciente. En este caso vamos ahora a hacer el punto periesplénico, en el cual, ¿cuáles son los puntos a considerar? Vamos a ubicarlos lateral, donde estaría el vaso, y estaría el riñón izquierdo. Recuerden que el riñón izquierdo está en un espacio retroperitoneal, va a estar en el aspecto dorsal del abdomen, del mesogastrio en este caso. ¿Qué es lo que vamos a ubicar acá? Vamos a ubicar la integridad del riñón. Este es un paciente ligeramente traumatizado con algo de fusión. Esto no lo deberíamos ver. Ya si vemos esto, ¿qué vamos a hacer? Dependiendo del volumen, hay que ir monitoreando. Lo que es la subpélvica o cistocólica, que es lo que vamos a evaluar sobre todo lo que es la vejiga, y vamos a evaluar todo lo que es la región pélvica. En pacientes traumatizados de cadera, igual podemos ver la sínfisis púbica, pero bueno, eso ya necesitamos chequear un poquito más para poder verlo, ¿no? Podemos ver la vejiga, en este caso, y podemos ver la efusión. Ahora bien, es importante que tengamos claro que una ruptura de vejiga no necesariamente va a estar vacía, ni vamos a ver una pérdida de continuidad de las capas, ¿no? En este caso, se pudiera parecer que aquí está rota, pero es un artefacto de la imagen. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si vemos una vejiga totalmente íntegra, no quiere decir que esté bien. Puede estar rota o fisurada, pero ella es capaz de mantener la forma. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Bueno, hay diferentes pruebas. En algunos casos se puede intentar colocar solución, pero mi recomendación para rupturas de vejiga es hacer una uretrografía para una citografía retrógrada, en el cual vamos a sondear, vamos a colocar yodo diluido, puede ser 30-70, y si se ve que tenemos, adquiere o hay contraste ya en abdomen, al ser yodado no va a generar ningún problema, ¿no? Si la columna de contraste se disemina. Ni se les ocurre, evidentemente, hacerlo con bario, porque vamos a generar una peritonitis tóxica.
y vamos también a lesionar la vejiga. O sea, solamente sería con yodados, ¿no? La peripática, que vamos a estar en el mesogastrio derecho, que vamos a evaluar tanto el riñón derecho como el hígado. Generalmente todos estos cortes los vamos a hacer sagitales. Y podemos verlo acá. Ok, fíjense cómo podemos ver aquí, en este caso, el hígado, que lo tenemos acá, el riñón derecho, el diafragma, ya hay un acúmulo de líquido anecoico. No me interesa tanto determinar el tipo de líquido, sino si está la presencia o no. Si es una hemorragia aguda, en el cual no ha ocurrido todavía la lisis del glóbulo rojo, podemos ver algo de suspensión ecogénica. Si la hemorragia ya es antigua, que estamos hablando puede ser más de 4 o 6 horas, vamos a ver lisis y totalmente anecoico. Si tenemos una peritonitis, no se va a generar tan rápido como para tener una saponificación del tejido graso o áreas ecogénicas por retracción producto de la inflamación del peritoneo. Esto ocurriría en pacientes más crónicos. Entonces, acá vemos cómo tenemos líquido. Este sería la superficie del lóbulo caudado, la superficie renal, y vemos acúmulo de líquido en esta zona. Ahora bien, vamos a ver estas 4 imágenes en los 4 puntos. Estamos hablando en el punto hepatodiafragmático. Podemos ver el espleno renal, el hepatorrenal y el cistocólico. Vemos que hay muy poco volumen de líquido. Esto estaríamos hablando de un grado 1. En este caso ya podemos ver la silueta renal circunscrita con líquido. Podemos ver ya áreas de líquido en el área cistocólica. Podemos ver en el hepatodiafragmático presencia de líquido que me permite ligeramente diferenciar los lóbulos hepáticos. Y podemos ver también en el hepatorrenal algo de líquido también en esta zona. Este estaríamos hablando de un grado 2. Comparado con el grado 1, apenas es poco perceptible. Vemos el grado 2. El grado 3 ya es una cantidad moderada, no es abundante. Hay suspensión de los órganos, en este caso del vaso. Es importante también en el espleno renal evaluar el vaso, intentar hacer un recorrido desde la cabeza hasta la cola. Y sobre todo, determinando las imágenes, podemos inferir o presumir de dónde está viniendo el problema. Ya en este caso vemos que hay abundante líquido, el vaso ya no lo vemos, tenemos prácticamente la vejiga retraída y abundante líquido con el estómago. Entonces, si tenemos o cuando empezamos a hacer el estudio y vemos que en el hepato diafragmático es donde se acumula más líquido, puedo tener líquido en el espacio entre el diafragma y el parenquima hepático. Abundante líquido o moderado líquido, más bien entre leve a moderado en el punto hepatodiafragmático, puedo ver lóbulos hepáticos, no veo líquido en el cistocólico y veo casi nada en el esplenorenal y en el hepatodiafragmático, presumiría que la lesión es directamente en el hígado. Si en cambio veo que hay líquido libre o hay abundante líquido libre en el punto esplenorenal, a diferencia de los otros 3, me tendría que hacer una exploración del vaso, porque podemos ver si el vaso está lesionado. En el punto cistocólico, en este caso estaríamos evaluando la parte de la vejiga. Si vemos que hay abundante líquido, la vejiga no se distiende totalmente. Esa es otra prueba que también podrías hacer, aumentar, colocar un buen volumen y ver que no se distiende, o si se lo coloques y ves que se va diluyendo. Si no hay acceso a rayos X, porque a veces no tenemos un rayo X cerca, pero podemos también manejar esto. Y a la igual manera, el lado derecho, si tenemos abundante líquido o con predominio líquido con el resto de los órganos. Entonces, otra cosa que es importante que consideremos que cuando estamos haciendo un FAS, no es que hago uno y ya está, se acabó el estudio. No.
El FAS, el primer FAS, o estos exámenes FAS es un examen de monitoreo constante y recurrente. Si es un paciente traumatizado, este paciente traumatizado necesita controles periódicos, dependiendo del caso. Puede ser cada hora o cada 45 minutos, o si está recién atropellado, tendríamos que hacerlo en media hora. Si vemos que está en una fase 1 o un punto 1, generalmente lo que hacemos es colocamos CC cistocólico, o yo lo que hago, ¿no? CC cistocólico 1, HD hepatodiafragmático 1, en la hoja de evolución, ER, que es el espleno renal, y HR, que es el hepatorrenal. Vamos colocando del 1 al 4 y vamos viendo el grado de evolución que está teniendo. Si es un paciente que te llegó traumatizado y viene un grado 4, es un paciente que tiene que ir directamente a quirófano. Si es un 1 o un 2, se puede ir monitoreando. Si es un 3, se tiene que monitorear de una manera constante en 15-20 minutos. Se puede hacer una abdominocentesis y ver si, y no solamente esto, si vemos que este paciente está con efusión y cuando hago el protocolo Rush y veo que la vena cava caudal colapsa más del 50%, este es un paciente que está perdiendo volumen. Podemos colocar adrenalina, la adrenalina sí me va a aumentar la frecuencia cardíaca, pero no me va a aumentar el volumen de sangre. Entonces, esta herramienta es bastante útil para considerar el estado volémico del paciente. Ya terminamos con el paciente, en este caso, vendría un paciente como el que vimos en la segunda imagen, un paciente deprimido, caído, postrado, en algunos casos puede estar consciente o no, pero es un paciente que está traumatizado, presumiblemente el abdomen. Ahora, si es el primer caso, que vimos el gato, mi recomendación, al menos, es no tocar ningún, si es un perro es otra cosa, pero si es un gato, no ponerse a pelear con el gato hasta estabilizarlo. Generalmente, que es lo que hacemos nosotros allá en Animalópolis, lo que se hace con el paciente, se coloca en una jaula de oxígeno, y se puede colocar algún ansiolítico tipo cipromacina, bajar un poco la ansiedad del paciente, en lo que esté un poco más tranquilo. Ya en la misma caja de oxígeno, entro y le hago la evaluación, le hago lo que vamos a conversar ahorita, lo que es el TFAS y el BedBlue a la vez. ¿Cuáles son los puntos que vamos a hacer? Los que han colocado tubos torácicos, vamos a hablar más o menos en el séptimo, noveno espacio intercostal. Vamos a ver la parte pericárdica a nivel del cuarto, quinto espacio intercostal. ¿Yo qué hago? Yo me voy como en ese, porque en la parte de dorsal, lo que voy a evaluar es si hay movimiento pleural. Y en la parte ventral, lo que estamos hablando, evaluando el aspecto pleural, si hay líquido. Me voy a ir a la silueta cardíaca para definir si tenemos algún tipo de función pericárdica o no. Recuerden que cuando estamos hablando del protocolo Roche, no solamente vamos a ver si el volumen de líquido, si el volumen cardíaco está bien, vamos a ver también la fracción de acortamiento. Un paciente en un shock séptico va a disminuir la fracción de acortamiento y vamos a ver un corazón que prácticamente tiene poca contractibilidad. Ya lo que vimos acá son los puntos que estamos viendo. Ahora vamos a hablar, en este caso, del BedBlue. Ya hablamos de la FAS previamente, que simplemente voy a ver si hay líquido o no, pero a la vez que yo estoy viendo esto, ahora entro al BedBlue. El BedBlue voy a identificar en el punto dorsal si hay movimiento pleural, si hay el movimiento de deslizamiento entre la pleura parietal y la pleura visceral. ¿Qué es lo normal? Lo normal es lo que estamos viendo en el slide de la derecha del operador, de lo que ustedes están viendo ahí. Voy a ver una línea ecogénica, que va a ser la pleura, en el cual cuando la onda choca de sonido, va a generar múltiples reverberaciones o reflectores y me va a generar unas líneas
paralelas en el eje horizontal. Vemos el diagrama acá, vamos a ver dos áreas, generalmente puede ser hipocoico, dependiendo de la edad del paciente, en algunos pacientes puede ser un poco más ecogénico. Voy a tener una sombra acústica y vamos a ver, ¿cómo tengo el tiempo? Vamos a ver estas líneas horizontales, que son las populares líneas A, que es lo común. ¿Cuándo puede ser o no problemas cuando empezamos a ver líneas en un aspecto vertical? Pero es importante que esta línea me llegue hasta el campo distal de evaluación. Cuando estoy en mi campo de observación, tengo un campo proximal, que es lo que está más cerca al transductor, y voy a tener un campo distal, que es lo que se aleja. Si esta línea B no llega hasta el campo distal, no es una línea B real. Es otra línea que vamos a ver próximamente. Que tengamos una o dos líneas B no quiere decir que es un paciente que tiene que estar, que tenemos que alarmarnos, porque pacientes con fibrosis pueden darme líneas B. Cuando tenemos más de 3 o 4 líneas B, o cuando empiezan a confluir, es que nos empezamos a considerar que tenemos un problema. En ningún momento nos asustamos, pues simplemente lo que tenemos que es tener cabeza fría y identificar cuál es el problema y resolverlo. Se estresan los propietarios. Las líneas Z son las que les estoy comentando, que son diferencias a las líneas B, si vemos como esta línea se prolonga hasta el campo distal. Las líneas Z no se van a prolongar hasta el campo distal y van a se van a atenuar a medida que va extendiéndose la onda. Esto puede ser pequeños focos de fibrosis, puede ser simplemente mineralizaciones, puede ser cualquier evento que no tengamos ningún problema. Las líneas E van a estar a nivel del subcutáneo y no van a extenderse hasta el campo medio o campo distal. ¿Qué son estas líneas B? Pueden ser lesiones que están en esta zona, pueden ser pequeñas fibrosis, pueden ser cuerpos extraños que estén en estos puntos, dependiendo de la zona donde ustedes estén. Ahora bien, quiero que vean esta imagen. Esta imagen, tenemos un pulmón relativamente sano del lado izquierdo, en el cual estamos viendo líneas horizontales, tenemos lo que es la costilla, y de este otro lado, fíjense la diferencia que tenemos. Si hacemos un modo M, hay algo que se llama el signo de playa, que se habla que en parte subcutáneo estaríamos hablando que es el mar, esto es el cielo, la interfase subcutáneo músculo es el mar y esto es la arena. Vemos múltiples líneas B que están en un eje vertical. Ahora vamos a verlo en video. Vemos cómo se pierde la integridad de las líneas A en este punto, y lo que vemos son puras confluencias de líneas B. Estamos viendo acá puras líneas. Aquí sí está relativamente normal porque sí nos va apareciendo una línea B esporádico, y aquí vemos múltiples líneas B. Ahora, en este caso, se mantiene la integridad del espacio pleural. Si repetimos acá, vemos que se mantiene la integridad del espacio pleural. Cuando abrimos el video, no hay un incremento en el área pleural. En este caso vemos un paciente que, aun cuando tiene líneas B, vemos que se pierde totalmente la integridad del espacio pleural. Si repetimos la imagen, vemos como acá hay un espacio anecoico. Si mezclamos el T-FAS con el BED-Blue, veo que hay líquido en esta zona. Veo que hay líneas B. Entonces tenemos en el protocolo BED-Blue tenemos líneas B. Tenemos en el T-FAS
áreas de líquido. Y si nos vamos al protocolo Roche, tenemos una pérdida de la relación de 3:1 de la silueta cardíaca con, próximamente veremos, no sé si lo vemos acá, con algo de disminución de la fracción de acortamiento. Vemos las líneas B, vemos todo de nuevo. Vamos a repetir aquí. Vemos de nuevo lo que es este signo medusa. Y acá vemos las líneas B, pero hay que estar pendiente de no confundirnos en este caso. No es un movimiento roce pleural, sino es movimiento de la caja torácica del mismo paciente por la dificultad respiratoria. Pero estamos teniendo múltiples líneas B. Entonces, este caso, tenemos tanto un compromiso derecho como un compromiso izquierdo. Estas áreas de líneas B pueden ser áreas de contusiones, pueden ser áreas de edema cardíaco. No la podemos diferenciar cuál es el origen. Simplemente sabemos que son líneas B, que lo que es un ocupamiento del intersticio y probablemente del alveolo por líquido. Generalmente más intersticial que alveolar. En este caso, vemos un área de consolidación del pulmón. En algunos casos le dicen que son formas de aleta de tiburón, ¿no? Que es en este caso. Este signo de aleta de tiburón, lo que es sugerente es que hay un tromboembolismo en ese pulmón. Vamos a repetirlo otra vez para que lo veamos. Y aquí vemos este ocupamiento. Este ocupamiento ocurre generalmente porque hay un trombo y se genera una isquemia de una parte del lóbulo pulmonar, trombo arterial. Okay. En este caso quiero que veamos la diferencia de, repito lo anterior, de un ocupamiento alveolo intersticial de un colapso del lóbulo pulmonar. Este que parece también una pequeña aletica, pero está por fuera, es el lóbulo pulmonar colapsado, porque el líquido que está en caja torácica es mayor la presión y colapsa el pulmón. Este es un paciente que tiene una cardiopatía dilatada, vemos que se pierde la relación corazón izquierdo con corazón derecho. En este caso la bomba no está trabajando bien. Tenemos pérdida de la relación y tenemos también disminución de la fracción de eyección, y eso lo podemos ver en un modo M. Ahora bien, como vimos anteriormente, esto es otro punto que quiero transmitir acá, la evaluación del nervio óptico. Si este es un paciente politraumatizado con un trauma craneoencefálico, podemos evaluar el nervio óptico. Las meninges van a cubrir al nervio óptico y si tenemos un edema o un incremento de esto, es sugerente a un aumento de la presión intracraniana y ya el intensivista puede ayudarse y colocar estos diuréticos móticos y hacer un manejo del edema intracraniano. El transductor lo vamos a colocar con la guía hacia el canto nasal en este corte, en este eje, que sería un eje transverso, y en el eje sagital, el transductor se va a colocar con la guía hacia ventral. ¿Qué es lo que vamos a ubicar acá? Me interesa solamente el nervio óptico, más nada. A mí no me interesa ni la cámara vítrea, ni la cámara anterior, ni la cámara posterior, que casi nunca se ven, ni luxación de cristalino. Lo que me interesa solamente es definir si hay edema o no del nervio óptico para ver si vamos a colocar los diuréticos o no. Si estamos haciendo, a mí me es más fácil este corte, pero lo que quiero ver con estas imágenes es que si no hacemos un buen corte, lo que vamos a ver es la retina. Y podemos equivocarnos y podemos ver los músculos que están en el aspecto caudal y nos vamos a confundir. Entonces necesitamos entrar
paralelo al nervio óptico, bien sea en un corte transverso o en un corte sagital. ¿Qué es lo que vamos a medir? Vamos a ver el ojo, vamos a contar 5 milímetros hacia abajo, hacia caudal, y vamos a evaluar tanto lo que es la vaina del nervio óptico como el nervio óptico. Esto no debería, dependiendo de los pacientes, dependiendo de cada uno o dependiendo del tamaño del perro, creo que no puse aquí la de las medidas, ¿no? Estamos hablando que eso no debería superar los 2.5 milímetros en perros pequeños y los 3 milímetros en perros grandes. Quiero que vean este, que es un paciente sano, que apenas se ve algo el nervio óptico, muy leve. A diferencia de este, que sí es un paciente que tiene un incremento del diámetro. Este es mucho más evidente, estamos hablando, si estamos hablando de un perro pequeño de 0.30 en 0.72, este fue el anterior, pero viendo el video, podemos ver cómo se observa la vaina y el nervio óptico distendido. Entonces, haciendo esta evaluación en un paciente que está, generalmente va a estar postrado, un paciente que va a estar inconsciente por el trauma, y tenemos este hallazgo, llega un paciente que necesita un manejo de diurético, que ya el intensivista se encarga de hacerlo, o en algunos casos nos toca a nosotros mismos, ¿no? Si no tenemos, si trabajamos en consultorios pequeños, no llega el paciente, no podemos esperar a redirigirlo a un centro más grande, sino hay que darle los primeros auxilios nosotros. Ahí ya el tema del manitol, ya no lo conocemos todos, ¿no? Ok, ahora vamos a hablar de los casos. Vimos algo de imágenes, de lo que es teoría, pero vamos a ver casos reales, ¿no? Llega a la clínica un paciente canino, un schnauzer, le hicieron una OVH recientemente, pero el paciente viene con algo de distensión abdominal, es inapetente, presumían que había un problema postquirúrgico y entra por emergencia porque pensaban que tenía una hemorragia interna por alguna deficiencia de puntos o alguna lesión acá, ¿no? Comenzamos con el AFAS, porque no es un paciente que viene con compromiso respiratorio. Ok, esto lo ven normal. ¿Esto qué les parece? ¿Se ve normal? ¿Se ve sin ningún problema? O sea, un paciente sano, disculpe, la pregunta la estoy haciendo mal. ¿Es un paciente sano? No. Porque, exactamente, tenemos líquido libre. Así te lo podemos mover de acá. Ok, perfecto, te lo podemos mover acá, ¿no? Estamos hablando en el punto hepatodiafragmático. Ahora viendo esta imagen, hablando de lo que hemos considerado, quiero que me den su opinión de este paciente. Estamos en el hepatodiafragmático. Ya sabemos que no es un paciente normal. ¿Cómo está la vena cava? Vamos a recordarnos el protocolo Rush. ¿Cómo está la vena cava? Veo reverberación. Ok, vemos reverberación en lo que son los campos pulmonares. ¿Qué más vemos acá? Vemos que hay una reverberación. Vemos que hay líquido. Ok, exactamente. Claro, pero fíjate, el parénquima pulmonar está ecogénico, pero recordemos que tenemos la vesícula biliar ahí, y la vesícula biliar me puede estar dando algo de reforzamiento. Hay una dilatación de la vena cava. Generalmente lo que podemos hacer de entrada, para tenerlo un poco más claro, es colocar el traductor en modo B, el caliper lo podemos colocar en esta zona y ver si hay colapso o no. Vemos líneas B, veo que hay un
una dilatación de la vena cava caudal. Ahora me voy con la otra imagen. Pero tengo líquido libre. Ese líquido libre puede venir de una hemorragia. Mandaría ese perrito como está viniendo por una, ahorita voy a apurarme porque estamos con 10 minutos, nos queda chance, ¿no? Ese perrito vendría con una hemorragia. Lo mando a quirófano porque tiene líquido libre acá. ¿Qué opinan ustedes? ¿Lo mando a quirófano o no? Porque hay líquido libre, hay algún poquitico de edema de vesícula biliar. No es sugerente de hemorragia, la ecogenicidad del líquido. Ah, pero ¿y si es una hemorragia antigua, que ya se lisó y está totalmente anecoico? Ok, no hay una lesión cavitaria, sino lo que estamos teniendo es líquido libre. Si la vena cava caudal está dilatada, vamos a irnos a acordarnos del protocolo Roche. Estamos hablando bomba, tanque y tuberías. Si esa vena cava está dilatada, no puede ser una hemorragia, porque una hemorragia tendría una pérdida de volumen. Antes de funcionar, o sea, sin hacer nada, sin chequear corazón, sin hacer abdominocentesis, sin hacer ninguna punción. Yo ya, viendo este paciente, yo ya sé que este paciente no es un paciente hemorrágico. Puede ser cualquier otra cosa. Puede ser una cardiopatía dilatada que me esté generando una congestión pasiva. Puede ser una efusión pericárdica. Pero por eso es tan importante que veamos la vena cava y vayamos sumando. Hice el hepato diafragmático, veo que hay líquido, pero tengo que estar, el paciente me está viniendo porque está viniendo por una OVH, creen que hay una hemorragia, pero si me dejo llevar por la clínica o por lo que están sospechando, y entro con este perro a cirugía, este perro no es un paciente quirúrgico porque la vena cava, está dilatada. Por eso es que quiero que manejemos todo lo que hablamos ahorita. El AFAS, protocolo Rush. En este caso no vamos a manejar mucho el Red Blue, pero también tengo algo de líneas B. Ahora seguimos con la otra imagen. Fíjate que el hígado no está ecogénico, no está hiperecoico. El hígado está hipoecoico. Pero ok, fíjate que generalmente las lipidosis son más hiperecoicas, el parénquima, no son, a menos, bueno, en gatos hablamos cuando ya está muy instaurada, ¿no? El edema de la vesícula biliar es un signo que puede ser muchas causas, ¿no? Puede ser exactamente, Kevin, más parece un hígado congestionado. Porque fíjate, vamos a irnos un poquito hacia atrás. Vemos un hígado ecogénico, borde caudoventral redondeado, aun cuando esto tampoco no, muchas veces no somos ecografistas para definir si está o no con problemas. Lo que me interesa saber acá es que tengo líquido libre. Fíjate que el peritoneo aquí no está tan reactivo porque tengo un hígado hipoecoico. Al tener un hígado hipoecoico me hace una ventana acústica que me va a ayudar a que se atenúe menos la onda y me pueda aumentar la velocidad y por eso voy a tener un reforzamiento posterior y puede ser algo ecogénico. Ok, líneas B, fusión abdominal, vena cava dilatada, es sugerente una insuficiencia cardíaca congestiva. Totalmente de acuerdo. Entonces, tengo un hígado congestivo, tengo líquido libre, pero tengo suspensión. Ok, entonces vemos que hay este líquido libre acá, vemos, hay un líquido en suspensión. Ahora quiero que veamos esta imagen. ¿Quién se está moviendo por ahí en un saco? Fíjate que haciendo el punto hepatodiafragmático, ¿qué es lo que vi acá? Veo que hay líquido libre. Ay, mire, mire. Exacto, hay una efusión pericárdica. Ahora una pregunta. ¿Toda efusión pericárdica genera tamponamiento o no? Exactamente, no. No toda efusión, a menos que
el grado de presión del líquido se sobrepase a la presión de la aurícula derecha. Okay. Aquí fíjate que también podemos ver la distensión de la vena cava caudal. Ok, entonces fíjense acá cómo podemos ver cómo la vena cava está notablemente dilatada, tengo unos focos ecogénicos, tengo líquido libre. Imagínense ustedes si yo no, o en este caso, yo veo, el paciente viene con historia de que están presumiendo que hay una hemorragia, hay un abdomen distendido, el paciente está decaído, veo que hay líquido y lo meto a quirófano de una vez sin haber evaluado vena cava, sin haber hecho el protocolo Roche. Hacen la laparotomía exploratoria y van a conseguir abundante líquido, van a pasar 2 horas tratando de buscar la hemorragia, que no es una hemorragia, o muy probablemente es un trasvase modificado, aun cuando ya no se habla ni de transudado ni de exudado, sino se empieza a evaluar lactato y otras cosas que se evalúan en el líquido libre, ¿no? Y aquí tenemos al culpable de esta efusión pericárdica, de esta efusión abdominal. Aquí tenemos la aurícula derecha. Y vemos cómo colapsa la aurícula. Me pega la flechita. Ok, vemos cómo colapsa. Vamos a ver si de repente podemos capturar un mejor colapso, me dice. Ahí vemos cómo colapsa la aurícula. Ese colapso hace que exista una congestión pasiva hacia la vena cava caudal. Muy probablemente este perro va a tener un reflejo hepatoyugular positivo. ¿Cuál es el diagnóstico? Tendríamos, o cuáles serían los hallazgos ecográficos. Tendríamos una efusión pericárdica con signos de tamponamiento, una hepatopatía congestiva, y hay una efusión peritoneal grado 4 en los 4 puntos. Evaluemos protocolo Rush, tengamos en la cabeza bomba, tanque y tubos. Vamos con otro pacientico. Viene una hembra, siempre recordemos cuando te viene un perro 7, 8 años, ya uno debe empezar a pensar que puede ser algo, una masa o algo de esto de emergencia, que generalmente o si no es atropellamiento, sino que llegó de la nada, y además pacientes que jamás han sido, que no tienen un cuidado clínico constante. Ok, entonces tenemos por aquí, a ver si te lo puedo quitar acá. Ajá, tenemos una hembra, Schnauzer, de 8 años, está teniendo algo de dificultad respiratoria. Vamos a recordarnos de todos los protocolos que vimos y vamos a ver qué vemos por aquí. Ok, de entrada, ¿es normal o no es normal? Ok, no es normal. ¿Qué vemos? ¿A qué les llama la atención acá? Estamos en el punto hepatodiafragmático. Exactamente, tenemos las venas dilatadas, es un hígado hipoecoico, bordes del hígado redondeados, exactamente, están dilatadas. ¿Qué otra cosa tenemos acá? Exactamente, un pericardio anormal, está como aspecto de virus esmerilado, algo ecogénico. Exactamente, sobrepasa el estómago. Ok, sí, tenemos un edema alrededor de la vesícula biliar. Esto que tenemos acá, acá están las venas, lo que es el sistema, las venas hepáticas y el sistema porta, que están ecogénicas, están más distendidas. Esto no debería verlo. Y fíjate que se pierde la relación vena hepática con vena porta.
En este caso, vemos la vesícula biliar con un halo anecoico. El halo anecoico tiene muchas causas. Entre ellas tenemos un paciente que esté intoxicado, un paciente con una colangitis, un paciente que tenga un edema producto de una congestión pasiva hidrostática de origen cardiogénica. Fíjate, la obstrucción de los del ducto biliar común puede ser intra o extrahepático. Generalmente la colangitis sí te va a dar un edema, pero no la obstrucción del ducto biliar. Si la obstrucción del ducto biliar está cerca de la papila duodenal, tú vas a poder ver todo el ducto extrahepático y lo vas a ver dilatado. Y puedes llegar a ver todo el trayecto completo. Si tienes una estenosis localizada bien sea porque pasó algún tipo de cálculo o algo de esto, o colelito, un tipo de colelito que me haya obstruido, puede generar esa dilatación, pero no generar, los edemas no te lo van, el edema de vesícula biliar, al menos yo no he visto colangitis obstrucciones con edema, colangitis sí. No sé si quedó claro o me expliqué mal. Este es otro paciente, que en este caso, ok, estamos teniendo lo mismo, un paciente congestivo con un colapso, pero en este caso sí vemos más clarito lo que es el colapso de la aurícula derecha. Ok, este mismo paciente que estamos hablando es, exacto, el segundo caso. Candy, lo que vimos primero, que vimos la fusión pericárdica, vino el 27 de diciembre. Vuelve el 9 de marzo de este año, pero viene con una dificultad respiratoria, que es lo que me llama la atención en ese momento, porque si vino anteriormente con una efusión pericárdica, ¿por qué la disnea expiratoria? Vimos, ya repetimos estas imágenes, vemos que hay un edema, no hay líquido libre, un paciente, bueno, sigue con algo de presión hidrostática. Es el mismo paciente que vimos, hay colapso, pero no hay esa efusión pericárdica. Ahora, ¿por qué traigo a colación a este paciente? Porque ahora vamos a hacerle un bed blue. Vamos a hacerle un bed blue y vamos a hacerle un TIFAS. Recuerden que hablamos, recuerden que vamos a buscar esto, ¿no? Recuerden que son las líneas A, que van a ser horizontales, las líneas B, verticales, que llegan hasta el fondo, y podemos tener pequeñas obstrucciones acá, localizadas. Eso lo que vamos a evaluar es parénquima pulmonar. Igual necesito evaluar la estructura del parénquima pulmonar, si hay algún tipo de lesión ocupante de espacio. Ok, ¿qué les parece a ustedes este pulmón? Recordando que aquí está el tejido subcutáneo, músculo, aquí están las costillas, mira la sombra acústica, aquí tenemos el espacio pleural, hay deslizamiento de roce y tenemos la pleura. Ok, esto se ve como esto. Recuerden que esto es lo normal. Vemos este ocupamiento en el intersticio, las líneas B, pero se mantiene la arquitectura de la superficie lateral del pulmón. Vemos lesiones hipoecoicas. Bueno, vemos acá estas lesiones ocupantes de espacios hipoecoicas entre los espacios intercostales, continúa el parénquima pulmonar con una lesión ocupante de espacio hipoecoica. Exactamente, mire.
Es lo que estamos viendo acá, ¿no? Hay deslizamiento y un ocupamiento por lesiones hipoecoicas. Seguimos acá. Aparte de estas lesiones hipocoicas, vemos que el parénquima de lateral a medial se torna ecogénico con áreas de espacios o de líquido intersticial. Y cuando sigo haciendo el protocolo, me voy más hacia caudal, girando para evaluar si vemos alguna otra cosa, y me consigo esto. Tenemos una lesión ocupante sólida en el aspecto medial, más medial. Con la efusión pericárdica, y aquí también tenemos, en este caso, un ocupamiento del pulmón que vemos en la periferia con aire y centro hipocoico. Le hacemos un zoom para determinar la arquitectura. Ok, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué se les ocurre? Toracocentesis, pero fíjate, la toracocentesis no me va a ayudar tanto porque no tengo líquido libre en el espacio pleural. Si hago una toracocentesis, muy probablemente no me va a servir de mucho porque no hay líquido. En este caso, pudiéramos hacer una pericardiocentesis para tratar de liberar líquido. Ok, y aquí hacemos la punción. En mi caso, tengo una gran ayuda que es el doctor Renato Ordóñez, que trabajamos juntos. Es un valor en la clínica y de diagnóstico genial, porque todo lo que yo puedo funcionar enseguida, él ya hace la citología y me da el resultado. Y tenemos enseguida el diagnóstico, en este caso, fue un adenocarcinoma en la citología del lóbulo accesorio con un secundarismo, con una infusión pericárdica y taponamiento. De este paciente, por estas características, el propietario decidió dejarlo hasta acá y no seguir con él, ¿no? Lo dormimos, ¿no? Tenemos un tercer paciente. Este es un canino macho, 7 años, Beagle. Como vemos, ha dejado de comer, está algo hiporéxico, las bilirrubinas están aumentadas, fosfatasa aumentada, y había algo de edema en los miembros posteriores. Ok, volvemos, el paciente viene postrado, no saben qué le pasó, ya en este caso sí venía de varias clínicas y no tenían idea de qué estaba ocurriendo. Esto le parece, este es un paciente que estamos en el punto hepatodiafragmático. Aquí tenemos diafragma, tenemos vesícula biliar y tenemos parte del lóbulo hepático. De entrada, ¿está normal o no? Exactamente, hay líquido libre. ¿Cómo catalogaríamos este líquido libre? ¿1, 2, 3 o 4? Sí, como un 2 más o menos. Uno, recuerden, vamos a retroceder un poquito. Ok, vamos a volver. Este es un 1, que apenas hay casi nada. Este es un 2. Este es un 3, que es abundante. Esto estamos hablando como un 2, es cierto. Esta es la vena hepática, que después vamos a ver la vena cava. Ok, esta vena, la vena cava, ¿cómo la ven? ¿Ven que colapsa? ¿Ven que está distendida? Estaríamos hablando, ¿está aumentada o disminuida? ¿Colapsa o no colapsa? ¿O está normal?
Tengo un líquido alrededor del hígado. Ok, está dilatada. Ajá. Es un paciente con un aumento de volumen. Fíjate, la cirrosis o la fibrosis generalmente, aunque sí pudiera parecer en este caso, pero tiende a tener más nódulos más nódulos regenerativos. Pero sí. Claro, es difícil porque es una sola imagen, ¿no? Ok, entonces vamos al punto. Este es un paciente que tendría una dilatación teóricamente. ¿Qué pensaríamos? ¿Qué diagnósticos diferenciales tendríamos ya con esto? Vemos que hay líquido libre. En el punto hepático, vemos que no colapsa la vena, insuficiencia cardíaca derecha. ¿Qué otra cosa más pudiera hacer? Ok, ¿y qué hacemos ahora? Pericarditis, cualquier restrictiva también pudiera ser una pericarditis, pudiera tener, bueno, aunque es perro, los perros no sufren de esta cardiopatía que es restrictiva, eso es más en gatos, pero bueno, pericarditis también pudiera ser, no es muy común, pero pudiera ser que genera una... Hepatomegalia no es un diagnóstico, es un signo que estamos evaluando. Hepatopatía intrínseca, sí, pudiera ser una hepatopatía secundaria, pero ¿por qué tengo la distensión de la vejiga, de la vena hepática? Pudiera ser por una disminución del volumen del hígado, pero tengo una si tuviera solamente la vena cava dilatada y las venas hepáticas no estuvieran dilatadas, no me iría tanto por una hepatopatía intrínseca, me iría más por algo, por otra cosa. Ok, vamos a poner el otro video. A ver, ¿qué les parece esto? Esta es la vena cava caudal. Estamos hablando que este tubo que está acá es la vena cava caudal. Pero fíjate el tamaño. Este es un corte transverso. Exactamente. Cuando hacemos el Doppler, entonces estamos viendo acá que hay un trombo que me está obstruyendo el flujo. Esta es una trombosis maligna, el cual el trombo se ubicaba en todo el trayecto de la vena cava, completico. Todo el trayecto de la vena cava, tenemos una trombosis maligna. Ya estamos casi terminando, vamos con este último caso. Tenemos un paciente, Chipsu, que vino atropellado. Este sí viene con un signo evidente, el perrito está bien. Me ubico en el el pleno diafragmático y fíjense cómo vemos, en este caso hay suspensión, una suspensión ecogénica. Ahí sí, como estaba hablando el doctor César Quero, hay mucha suspensión ecogénica. Vemos, sobre todo, esta suspensión va más hacia el hígado. Y si vemos en esta zona, vemos el estómago, probablemente, y aquí hay zonas muy hipocoicas. Abundante líquido, con suspensión ecogénica, haciendo el faz abdominal. Vamos al punto cistocólico. Esta es la diferencia de líquido que había un hematoma grande acá, pero aquí no hay líquido, o hay muy poco líquido. Fíjate la diferencia. La diferencia del abundante líquido que estamos teniendo a nivel de hígado, con suspensión ecogénica,
Bueno, este paciente tenía una ruptura del hígado. Exactamente, tenemos una hemorragia y tenemos una ruptura del hígado con áreas de hematoma. Y aparte, hablamos del deslizamiento pleural y quiero que me digan acá qué ven en esta zona, si se desliza o no la pleura. Fíjense que aquí sí yo puedo ver el deslizamiento, pero aquí se desliza. Fíjense el movimiento de deslizamiento que tengo acá y si aquí se desliza o no. Exactamente, aquí no se desliza. Entonces, ¿qué estamos teniendo acá? Un neumotórax. Un neumotórax leve. Si tuviéramos, entonces ahí sí hacemos el barrido completo para diferenciar hasta qué punto tenemos la ausencia de movimiento. Bueno, muchachos, terminamos. Gracias a Dios, siempre. Excelente presentación, Reinaldo. Muchísimas gracias. Valiosas herramientas para hacer la evaluación de nuestros pacientes. De verdad que es bien importante, bien útil, y vamos a esperar quién tiene preguntas. Doctor, están en planes próximas charlas. Tiene que estar pendiente en las redes sociales del doctor a través de Betimagen y a través de ABB USA, que es las redes sociales de la Asociación de Veterinarios Venezolanos en el Exilio, que estamos aquí en Estados Unidos. Récord de asistencias, más de 70 personas. Felicitaciones, doctor. Gracias, gracias. Que hay una que dice los shock portosistémicos, ¿hasta qué edad los has evidenciado? Mira, ahorita tengo un casito shunt portosistémico bien chévere, ¿no? Generalmente los shunt portosistémicos hay diferentes tipos. Tienes adquiridos y tienes congénitos. Dentro de los congénitos tienes intra y extrahepático. Si son congénitos, ya que se me movió esto, si son congénitos intrahepáticos, lo vas a ver generalmente a los prácticamente 4, 5, 6 meses de vida. Si son adquiridos puede ser por hipertensión portal, en el cual las venas mesentéricas, tienes las mesentéricas craneales y caudales, van a drenar directamente a la vena cava y lo vas a evidenciar en pacientes ya un poco mayores, 2, 3 años, ¿no? Si son pacientes, tengo una shunt ahorita reciente, que un paciente que vimos allá en la clínica, con un shunt hicimos una prueba de burbujas, en la cual evidenciamos exactamente el punto donde estaba el shunt y cómo próximamente estamos en proceso de manejarlo. Con el tema de los tumores cardíacos, lo que he visto más que todo son en la base cardíaca, he visto trombos, en algo en pared miocárdica, pero no es lo más común. Lo más común evidentemente son las insuficiencias cardíacas izquierdas. Doctor, tenemos otra pregunta. Dice, en caso de un animal traumatizado, ¿cómo decides o qué te lleva a decidir por un ultrasonido sobre otros métodos de diagnóstico? Mira lo que tengas a la mano. O sea, si tengo el ultrasonido, solamente le pongo el traductor y lo que me va a tardar es prendiendo el equipo. Aunque yo no soy intensivista ni hago emergencias, pero si estoy ahí en la clínica y llega uno traumatizado, o sea, lo que te va a tardar prendiendo el equipo. Si estás en una zona que tienes un tomógrafo o un resonador, primero tienes que estabilizar el paciente. Y siempre con estas pruebas de alta complejidad vamos de menos a más. Si tengo un transductor lineal o microconvex también, sé manejarlo, no me va a tardar más de 2 minutos saber si el paciente tiene un edema de nervio óptico, por ende hay un edema en meninge. A repetirlo, el hemotórax, gracias. Ok, el hemotórax, tendríamos que primero definir, lo que podemos ver es si hay líquido no libre en el espacio pleural. Ese líquido libre, en el momento que se hace la toracocentesis, en un paciente de cúbito lateral derecho, preferiblemente, vemos que hay sangre y ahí tendríamos un hemotórax. No, es poco probable que podamos ver la ruptura del pulmón, porque eso tendríamos que hacer más un TAC contrastado para ver dónde está la lesión, ¿no?
de parte de la Asociación de Veterinarios Venezolanos en el Exilio, queremos darte las gracias y felicitarte por la excelente ponencia. La gente está muy complacida, tú lo pudiste ver en el chat con todos los comentarios. Y estamos pendientes para una próxima oportunidad. Aquellas personas que no nos siguen nos pueden seguir a través de ABVEUSA en Instagram. Próximamente vamos a tener nuestra página web online. Y síganos porque vamos a seguir con estos webinars jueves y domingos con excelentes participantes, como hoy tenemos a Reinaldo. Son dirigidos a médicos veterinarios y también a estudiantes, y hay desde charlas bien básicas hasta charlas bien especializadas como esta, y queremos agradecerle a todos por su participación y por su apoyo. Te dejo unos minutos para que te despidas, Reinaldo. Pues mira, quiero agradecerles por la oportunidad de haber de haber colaborado un poco con las cosas que yo hago. Acá, como siempre, mira, para ustedes lo que necesiten, estamos a la orden. También tengo un equipo de trabajo excelente que seguro que sí también podrá apoyarlos a ustedes en el caso que sugieran, pues, que lo necesiten. Siempre necesitamos trabajar con un equipo completo, capaz, como los que siempre hemos trabajado. Ahí está mi correo es imagen@gmail.com. Estoy a la orden para lo que necesiten, sobre todo para todos los coterráneos y no coterráneos igual. Y bueno, yo creo que por aquí ya terminamos. Muchas gracias por todo y saludos. Bueno, feliz noche. Muchísimas gracias nuevamente. Que tengan feliz noche y que descansen.